El zumbido de los rotores perforaba el aire de la sierra, un rugido metálico que se mezclaba con el eco distante de disparos. No eran fuegos artificiales ni celebración, sino la sinfonía brutal de una operación militar en lo más profundo de la montaña. Las imágenes parpadeaban, soldados moviéndose con una agilidad casi inhumana entre la densa vegetación, el polvo levantándose en remolinos bajo la ráfaga de un helicóptero Black Hawk que descendía peligrosamente cerca del risco. Las voces, entrecortadas por la radio, transmitían códigos, coordenadas, la inconfundible urgencia de una misión crítica. Un flash, una explosión, y luego el silencio momentáneo, premonitorio, antes de que el estruendo de un nuevo tiroteo rompiera la calma. Era la realidad cruda de un país en guerra, una guerra silenciosa que pocos se atrevían a nombrar. Si te interesa conocer los secretos ocultos de las operaciones más peligrosas de México, suscríbete a nuestro canal. En el centro de este infierno, con el uniforme impecable a pesar del sudor y el polvo, se encontraba el comandante Ramiro. Un hombre cuya mirada, aunque curtida por años de servicio, conservaba la chispa de una convicción inquebrantable. Su tez morena, marcada por el sol implacable de México, y su postura erguida lo distinguían como un líder natural. Ramiro no era un hombre de grandes discursos, sino de acciones. Cada arruga en su rostro contaba una historia de disciplina, sacrificio y un profundo sentido del patriotismo. Venía de un pequeño pueblo de Jalisco, donde la vida ofrecía pocas opciones más allá del campo o la migración. Para él, el ejército mexicano no fue solo un empleo, sino una verdadera vocación, un camino para servir a su nación y escapar de la pobreza que había visto devorar a generaciones enteras. Desde cadete había escalado rangos con una dedicación férrea, ganándose el respeto de sus superiores y la lealtad incondicional de sus hombres. Nunca había dudado de su propósito, proteger a México de sus enemigos, sin importar el costo personal. Creía firmemente en la justicia, en la ley y en la bandera que ondeaba sobre su pecho. México, un país de contrastes deslumbrantes, también sufría bajo la sombra ominosa del narcotráfico. Las montañas del llamado Triángulo Dorado, específicamente en la región donde operaba Ismael Zambada García, alias El Mayo, eran un bastión inexpugnable. Ahí la impunidad era una moneda de cambio, y el crimen organizado ejercía un control más férreo que cualquier autoridad gubernamental. Las carreteras eran suyas, los pueblos sus feudos. La población, atrapada entre el miedo y la necesidad, a menudo se convertía en cómplice forzada o silenciosa, tejiendo una red de protección casi impenetrable para los capos. El Mayo, una figura legendaria en este submundo, había eludido la captura durante décadas. Era un fantasma, una sombra que se movía entre la sierra, un hombre que parecía estar siempre un paso por delante, con ojos y oídos en cada rincón. Su control sobre el territorio y sus redes de inteligencia superaban, en muchos aspectos, a las del propio Estado. Representaba la máxima expresión del desafío para las Fuerzas Armadas, un símbolo de la resistencia del narcotráfico a ser doblegado. Fue en este escenario donde la vida del comandante Ramiro dio un giro trascendental. Un día, una orden sellada con el máximo nivel de seguridad llegó a su escritorio. Había sido seleccionado para una unidad de élite, un grupo especial de comandos con una misión singular y de alto riesgo: la localización y detención de El Mayo Zambada. La sola mención del nombre del narcotraficante infundía respeto y temor a partes iguales. Este no era un encargo cualquiera, era la oportunidad de asestar un golpe histórico al corazón del crimen organizado. La magnitud de la tarea era abrumadora, la peligrosidad incuestionable. Pero Ramiro, lejos de amedrentarse, sintió una oleada de adrenalina y orgullo. Toda su carrera, cada entrenamiento, cada misión cumplida, lo había preparado para este momento. Era la culminación de su servicio, la prueba definitiva de su compromiso con la patria. Sus hombres, un puñado selecto de los más valientes y capaces, compartían ese sentimiento. Había en el ambiente una mezcla de nerviosismo y euforia contenida. Sabían que, si lo lograban, sus nombres quedarían grabados en la historia militar de México. La misión era un honor, una responsabilidad que asumían con la seriedad que merecía. Los primeros días estuvieron marcados por la planificación meticulosa, el estudio de mapas topográficos, la revisión de archivos de inteligencia y el análisis de cada rumor sobre el paradero del escurridizo capo. Cada detalle era crucial,
cada ruta de escape, cada posible escondite, cada patrón de movimiento. Había una esperanza palpable, un convencimiento de que, con la preparación adecuada y la valentía necesaria, esta vez sería diferente. Ramiro observaba a sus hombres, veía en sus ojos la misma determinación que sentía en los suyos. Era un equipo cohesionado, listo para enfrentar cualquier adversidad. El patriotismo ardía en el corazón de cada soldado, impulsándolos hacia adelante, hacia lo desconocido. El futuro de la nación, la posibilidad de un México más seguro, parecía descansar sobre sus hombros. La misión era más que la captura de un hombre. Era un símbolo, una promesa de que el Estado podía y debía prevalecer. La esperanza inicial era un motor poderoso, una llama que iluminaba los rostros cansados y llenos de expectativa de cada miembro de la unidad. Era un orgullo ser parte de algo tan crucial, tan vital para el destino del país. La importancia de la tarea resonaba en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada determinada. Sabían que estaban a punto de enfrentarse a una leyenda, pero también estaban convencidos de que eran la vanguardia de una nueva era para México, dispuestos a pagar cualquier precio por la paz y la justicia. El honor de ser elegidos para esta encomienda los llenaba de una fuerza renovada, listos para escribir el siguiente capítulo de la historia de su nación. Los primeros meses de aquella operación, bautizada internamente como Centinela Silencioso, fueron una auténtica prueba de fuego, no solo para Ramiro y su equipo, sino para la propia moral del ejército. Se enfrentaban a un enemigo elusivo que conocía la tierra como la palma de su mano, un laberinto de cañones profundos, montañas escarpadas y veredas apenas transitables que se extendían por un territorio vasto y hostil en Sinaloa. La frustración se convirtió en una compañera constante, una sombra que acechaba cada amanecer y cada puesta de sol. Las tácticas del cártel eran una lección brutal en guerra de guerrillas. No había batallas frontales ni confrontaciones directas. Eran fantasmas que se materializaban solo para golpear y desaparecer, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y emboscadas cobardes. Ramiro pronto comprendió que no solo luchaban contra hombres armados, sino contra un sistema arraigado, una red de corrupción que se extendía hasta los rincones más insospechados de la administración local. Las informaciones que parecían prometedoras se disolvían en el aire o se revelaban como señuelos diseñados para agotar sus recursos y su paciencia. Cada vez que creían tener un rastro, éste se desvanecía, como si el propio viento susurrara sus movimientos al enemigo. La lealtad de la población local hacia el Mayo Zambada era otro muro infranqueable. Para muchos habitantes de esos pueblos aislados, el narcotraficante no era un criminal, sino un benefactor, el único que proveía trabajo, medicinas o incluso justicia en un estado ausente. Las sonrisas que recibían los soldados en los pueblos eran a menudo máscaras, ocultando ojos que ya habían enviado una señal, un mensaje silencioso sobre su presencia, a los vigilantes del cártel. Cada movimiento de Ramiro y sus hombres era observado, anticipado y respondido con una precisión desconcertante. Las traiciones comenzaron a ser algo más que rumores. Hubo operaciones que se abortaron en el último minuto por filtraciones evidentes, emboscadas que parecían demasiado preparadas para ser una simple coincidencia. La amenaza de informantes dentro de las propias filas se convirtió en un susurro incómodo, una sospecha que corroía la confianza y sembraba la discordia. Ramiro veía cómo la moral de su equipo, inicialmente reforzada por el honor de la misión, se desgastaba día tras día. Soldados experimentados, curtidos en 1000 batallas, empezaron a mostrar signos de fatiga y desilusión. Algunos cuestionaban la viabilidad de la misión, otros la lealtad de sus propios compañeros. Ramiro, el hombre de acero con una fe inquebrantable en el ejército, comenzó a sentir los primeros pinchazos de la duda. Se miraba al espejo cada mañana y veía el rostro de un hombre envejecido prematuramente por el estrés, por la soledad del liderazgo y por la carga de las vidas que tenía a su cargo. Estaban luchando una batalla perdida. ¿Cuántos hombres más tendrían que sacrificarse contra un enemigo intangible, que parecía tener ojos y oídos en todas partes? El coste humano de la misión se volvía tangible con cada baja, con cada mirada vacía de sus hombres, con cada informe de inteligencia que no conducía a nada. La disciplina de Ramiro era legendaria, pero incluso él no pudo evitar el conflicto interno que brotaba en su pecho. Había crecido creyendo en la infalibilidad de la orden, en la nobleza de su causa. Ahora, ese ideal se resquebrajaba bajo el peso de la realidad. Había sido entrenado para ganar,
para ejecutar misiones imposibles, pero ¿cómo se podía ganar cuando las reglas del juego parecían cambiar constantemente o cuando el propio tablero estaba manipulado? Fue entonces cuando ocurrió el primer indicio claro de una interferencia externa, un suceso que sembró una semilla de profunda desconfianza en el corazón de Ramiro. Después de semanas de rastreo implacable y el uso de nueva tecnología de interceptación, su equipo logró identificar un convoy que, según todas las fuentes fiables, transportaba a un lugarteniente clave de El Mayo. La operación se montó con sigilo y precisión. Las unidades se desplegaron en puntos estratégicos para interceptar el vehículo en una zona remota de la sierra. El éxito parecía inminente, casi asegurado, pero justo cuando las unidades estaban en posición y el objetivo a la vista, una orden llegó por radio, fría y concisa. Abortar operación. Retirarse a la base inmediatamente, repito. Abortar y retirar. La voz al otro lado era la de un coronel de alto rango, con quien Ramiro apenas había interactuado, un hombre conocido por su cercanía al Estado Mayor. Ramiro, perplejo y furioso, demandó una explicación. ¿Abortar después de tanto esfuerzo, de tanto riesgo? La respuesta fue lacónica y sin matices. Órdenes superiores, comandante. No hay discusión. Obedezca. La frustración de sus hombres era palpable. Se les había negado la oportunidad de un golpe significativo y el convoy, ajeno a la operación abortada, continuó su camino, internándose de nuevo en la inmensidad de la sierra. Ramiro sintió un frío en el estómago. Aquella decisión no tenía sentido táctico. Era contraproducente. Era una rendición inexplicable que no solo comprometía la misión, sino que también mermaba la moral de sus tropas, de una manera que ninguna emboscada del cártel podría haber logrado. Mientras regresaban a la base, el silencio en los vehículos era pesado. Los hombres de Ramiro lo miraban, buscando respuestas que él no tenía. La ineficacia de la que habían sido víctimas parecía venir esta vez de dentro, de las mismas esferas que debían apoyarles. La esperanza que una vez ardió con tanta fuerza en el pecho de Ramiro comenzó a parpadear. Una operación tan prometedora abortada, sin una explicación lógica, por órdenes superiores, generaba una suspicacia que se clavó en su mente como una espina. ¿Quién había dado esa orden y por qué? ¿Había alguien en la cadena de mando que no quería que tuvieran éxito? La pregunta persistiría, creciendo en su interior un veneno lento que empezaba a corroer los cimientos de su fe. Después de meses de una labor de inteligencia extenuante, marcada por la frustración y la aparente futilidad, un avance crucial finalmente iluminó el camino de Ramiro y su equipo. La sierra, ese laberinto implacable de piedra y vegetación, que hasta entonces había parecido tragar todos sus esfuerzos sin dejar rastro, de repente cedió uno de sus secretos más celosamente guardados. Tras una serie de seguimientos discretos de mulas de carga, escuchas telefónicas arriesgadas y la interpretación de patrones sutiles en la comunicación local, lograron triangular la ubicación de un campamento. No era un campamento cualquiera. Las piezas del rompecabezas indicaban que se trataba de un centro de operaciones clave para El Mayo Zambada, un lugar donde, según las fuentes más fiables, el capo pasaba periodos considerables. La noticia, transmitida en susurros y miradas furtivas dentro del círculo más íntimo de Ramiro, encendió una chispa de esperanza largamente ausente. La fatiga acumulada, las pérdidas silenciosas y la pesada carga de la desmotivación parecieron disiparse, al menos momentáneamente, ante la inminencia de una victoria tan ansiada. La planificación del asalto fue meticulosa, casi obsesiva. Ramiro, con su experiencia en innumerables operaciones de campo, sabía que un solo error podía costar no solo la misión, sino la vida de sus hombres. Se estudiaron mapas topográficos al detalle, se analizaron rutas de acceso y escape, se simularon escenarios de combate. Cada movimiento fue calculado, cada variable considerada, desde la meteorología de la sierra hasta los posibles puntos de vigilancia del enemigo. Las noches se convirtieron en sesiones interminables de estrategia, donde el café amargo y la tensión palpable eran los únicos compañeros. Se eligieron a los elementos más experimentados, aquellos con nervios de acero y una lealtad inquebrantable. El riesgo era inmenso, la posibilidad de una emboscada o un enfrentamiento prolongado, muy real, pero la recompensa, la detención de uno de los criminales más buscados del país, justificaba cada ápice de ese riesgo. La esperanza no era solo una emoción, se había transformado en una energía tangible que impulsaba a cada soldado, renovando su compromiso con la misión.
Era una oportunidad única para demostrar que el honor y la justicia aún prevalecían. Cuando llegó el día, el aire de la madrugada serrana era frío y cortante, pero la tensión en el ambiente era aún más gélida. El equipo de asalto se movió como sombras, camuflado en la penumbra previa al amanecer. El rugido amortiguado de los helicópteros a lo lejos anunciaba su presencia, un presagio de la tormenta que se avecinaba. La incursión fue rápida y brutal, una descarga controlada de fuerza militar sobre un objetivo que se creía impenetrable. Hubo resistencia, claro está. El intercambio de fuego resonó en los cañones, un eco de la batalla que se libraba. Pero la sorpresa y la precisión del ataque militar fueron abrumadoras. Ramiro, al frente de sus hombres, sentía la adrenalina bombeando, cada sentido agudizado. Y entonces, en medio del caos, entre los gritos y los disparos, la confirmación llegó. El Mayo Zambada estaba ahí. No era un informante falso, no era un señuelo. La pieza central de su misión, el objetivo de un esfuerzo que había costado tanto, estaba a su alcance. La escena que siguió se grabó a fuego en la memoria de Ramiro por el resto de sus días. El Mayo fue acorralado en una de las cabañas principales. Sus guardaespaldas, aunque feroces, fueron superados por la precisión y el entrenamiento de los comandos. Por un breve pero eterno instante, la figura legendaria del capo, visiblemente alterada, se encontró rodeada, con las manos en alto, bajo el cañón de las armas de los soldados. El aliento se contuvo en Ramiro, una mezcla de triunfo y asombro. Habían cumplido. La misión imposible había sido lograda. La captura, ese momento que había obsesionado a Ramiro y a tantos antes que él, se había materializado. Los ojos de El Mayo reflejaban una sorpresa genuina, una vulnerabilidad que pocos antes habían presenciado. Las radios comenzaron a chispear con reportes de la situación, la emoción contenida en la voz de los operadores. Pero la sierra, como si guardara un último truco, se encargó de recordarles la imprevisibilidad de sus dominios. Justo en el clímax de la captura, cuando las esposas estaban a punto de cerrarse alrededor de las muñecas de Zambada, una orden directa e inconfundible irrumpió en la frecuencia de radio de Ramiro. La voz, una voz de mando desde la Ciudad de México, era imperativa, sin lugar a dudas, y completamente contradictoria con la misión que habían jurado cumplir. Alto a la operación, retírense inmediatamente. Repito, cese al fuego y retirada a la base. No toquen al objetivo. La incredulidad se apoderó de Ramiro. ¿Qué significaba esto? ¿Una prueba? ¿Un error? Intentó argumentar, suplicar, explicar la situación, que el Mayo estaba bajo su control, que la misión estaba cumplida. Pero la voz al otro lado, impasible y autoritaria, se mantuvo firme. Comandante, la orden viene de muy arriba. Desobedecer implicará consecuencias severas para usted y su unidad. No hay discusión. Retírense ahora. La orden era tajante, clara en su significado, aunque completamente absurda en su contexto. Un alto mando, sin dar explicaciones, exigía el cese inmediato de las hostilidades, justo cuando la victoria estaba asegurada. La confusión y la rabia empezaron a gestarse en Ramiro, una sensación de traición incipiente que se agudizaría con cada segundo que pasaba. La imagen de El Mayo Zambada, inmovilizado pero aún no asegurado, se superponía con la voz inflexible de la radio, creando una disonancia que helaba la sangre de Ramiro hasta la médula. Sus hombres, al escuchar retazos de la comunicación, comenzaron a intercambiar miradas de perplejidad y desconcierto. El triunfo que había estado tan tangible ahora parecía desvanecerse en el aire de la sierra, robado no por el Amiyamiyachit, enemigo, sino por una fuerza invisible y superior. ¿Cómo era posible que una orden tan vital se viera no solo abortada, sino negada en el momento de su conclusión? La impotencia se instalaba. La confusión se extendió como un virus entre los hombres de Ramiro, sus rostros antes tensos por la adrenalina del combate, y luego iluminados por el inminente triunfo, ahora reflejaban una mezcla de perplejidad y una creciente frustración. «¿Qué pasa, comandante?», preguntó uno de los sargentos, su voz apenas un susurro, sus ojos clavados en la figura de El Mayo, que aún permanecía estático, aunque su mirada comenzaba a recuperar un brillo de astucia. Ramiro sentía cómo la sangre le hervía, un torbellino de rabia e incredulidad. Había dedicado meses de su vida, exponiendo a sus hombres a peligros incalculables, para llegar a este instante. Y ahora, una voz anónima, fría y distante, desde algún despacho climatizado en la capital, desmantelaba todo su esfuerzo con una sola, absurda instrucción. Intentó una última vez refutar la orden. Tomó el radio con manos temblorosas,
su voz resonando con una mezcla de súplica y desafío. «Señor, el Mayo Zambada está aquí, a nuestra disposición. La misión está cumplida. No podemos dejarlo ir. Es nuestro momento, es el momento del país». Pero la respuesta fue aún más contundente, cargada de una amenaza velada que heló la sangre de Ramiro. «Comandante Ramiro, su obediencia es lo único que le queda. Si no acata la orden de inmediato se enfrentará a un consejo de guerra por insubordinación. Y no solo usted. Cada hombre bajo su mando será investigado. La orden es clara. Retírense ahora». La implicación era dolorosamente evidente. No solo su carrera, sino el futuro de sus hombres, de sus familias, pendía de un hilo. La lealtad al ejército, esa institución en la que había depositado su vida y su honor, lo obligaba a obedecer, aunque su espíritu gritara en protesta. Con un nudo en la garganta y el corazón oprimido por una traición apenas digerible, Ramiro dio la orden más difícil de su vida. «Retirada. Todos, a sus posiciones, repliegue inmediato». Sus hombres lo miraron incrédulos, buscando alguna señal que desmintiera lo que acababan de escuchar, pero la seriedad en el rostro de su comandante era inconfundible. La desilusión se apoderó de ellos. Mientras los soldados comenzaban a retroceder con movimientos lentos y pesados, la figura de El Mayo Zambada, antes sometida, pareció crecer. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios, una burla silenciosa que taladró la conciencia de Ramiro. Él, que había sido el cazador, ahora era un peón en un juego de ajedrez, donde las reglas cambiaban a voluntad de un poder invisible. Observó impotente cómo el capo, con una calma asombrosa, se desvanecía entre la maleza, ayudado por algunos de sus hombres que emergieron de las sombras, también desconcertados pero aprovechando la oportunidad que les brindaba la absurdidad de la situación. El objetivo, que por un instante había sido suyo, se escabulló como arena entre los dedos, arrastrando consigo la esperanza, la justicia y la dignidad de su misión. La vista de El Mayo, huyendo libremente, la silueta difuminándose en el crepúsculo de la sierra, sería una imagen que lo perseguiría en sus pesadillas por años. Pero el calvario de Ramiro apenas comenzaba. La retirada no fue el final de la ignominia. Una vez que la unidad se había reagrupado a una distancia prudente del campamento, la voz en el radio volvió a sonar, esta vez con una instrucción aún más perturbadora, si cabe. «Comandante Ramiro, ahora que el objetivo se ha ido, su unidad tiene una nueva misión. Deben regresar al punto de enfrentamiento. Limpien el área. Destruyan cualquier evidencia de lo ocurrido. Casquillos, equipos, grabaciones de radio, cualquier rastro de la presencia militar. Asegúrense de que no quede absolutamente nada que indique que hubo una operación significativa ahí, repito. Limpien el área por completo». La orden era una bofetada a su honor, un intento descarado de borrar la verdad, de reescribir la historia. Destruir las pruebas de su propio éxito era la máxima ignominia. Un escalofrío recorrió la espalda de Minmocésinta. Ramiro entendió entonces la magnitud de la traición. No era solo una orden equivocada, era un acto deliberado de encubrimiento, una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que podía comprender. Obedecer significaba convertirse en cómplice, en un verdugo de la verdad, protegiendo a quienes habían saboteado la misión y con ello a la nación. Desobedecer, sin embargo, significaba el fin de su carrera, la destrucción de su familia, tal vez incluso su vida. La amenaza que había escuchado antes ya no era velada. Era un hacha suspendida sobre su cuello. Era el dilema moral más profundo al que se había enfrentado en toda su vida. Su lealtad a la institución chocaba frontalmente con su sentido de la justicia y su honor. Con el alma destrozada, Ramiro dio la orden a sus hombres, sus ojos vacíos, su voz apenas un susurro que se perdía en el viento gélido de la sierra. «Vamos a limpiar el área. No debe quedar rastro de que estuvimos aquí». Los soldados, aunque confundidos y visiblemente afectados por lo sucedido, obedecieron con la disciplina mecánica que les había sido inculcada, aunque en sus ojos se leía el mismo dolor y la misma decepción que sentía Ramiro. Regresaron al campamento desierto que antes había sido el escenario de su victoria y ahora era el de su derrota. Con manos pesadas y corazones adoloridos, comenzaron la tarea de borrar su propia historia. Recogieron cada casquillo de bala, cada fragmento de equipo, cada huella. Destruyeron los grabadores de voz de los radios, pulverizaron los dispositivos de inteligencia que habían usado, incluso incineraron los restos de las fogatas que habían encendido. Ramiro supervisó cada paso, cada acto de destrucción, con un nudo en el estómago que le impedía respirar. Cada objeto borrado era una punzada.
Un clavo más en el ataúd de su fe. La traición no venía del enemigo, sino de las sombras, de aquellos a quienes se suponía debía servir. La desilusión era un peso insoportable que se posaba sobre sus hombros, amenazando con aplastarlo. Era la sensación amarga de haber sido utilizado, de que su honor, su sacrificio y el de sus hombres habían sido pisoteados por intereses oscuros e incomprensibles. Mientras el último rastro del operativo desaparecía entre la noche, Ramiro sintió una profunda traición, no solo hacia sí mismo, sino hacia cada soldado caído que había jurado proteger a la nación. La sierra, testigo silenciosa de tantos secretos, ahora guardaba uno más, la verdad de una victoria robada, de una justicia evadida por voluntad de un poder superior e invisible. El regreso a la base fue una procesión silenciosa de hombres quebrados, no por la fatiga de la batalla, sino por el peso de una victoria abortada. Cada rostro reflejaba una mezcla de rabia contenida y profunda desilusión. Los helicópteros aterrizaron en la pista improvisada bajo la pálida luz del amanecer, sus aspas cortando el aire con un sonido que, en lugar de victoria, anunciaba un fracaso impuesto. Nadie hablaba, nadie osaba pronunciar en voz alta lo que todos habían presenciado. El ambiente en la base estaba cargado de una frustración palpable, un pacto no dicho de silencio que se cernía sobre cada tienda de campaña, cada rincón. Los hombres de Ramiro sabían exactamente lo que había sucedido. Habían tenido a El Mayo Zambada a su merced, y una orden cobarde y corrupta se los había arrebatado. Pero no podían hablar al respecto, no podían siquiera susurrarlo. La amenaza de represalias, aunque implícita, era tan real como el polvo bajo sus botas. La narrativa oficial que se tejió en los días siguientes fue un insulto flagrante a su inteligencia y a su sacrificio. Se les felicitó por un operativo de reconocimiento exitoso, un eufemismo ridículo para maquillar la verdad. Los informes redactados con una pulcritud aséptica afirmaban que El Mayo Zambada no había sido localizado en la operación, que la inteligencia había sido errónea o que el objetivo había escapado antes de su llegada. Ramiro fue elogiado por su liderazgo excepcional en circunstancias difíciles, palabras vacías que resonaban en sus oídos como una burla cruel. Cada felicitación, cada palmadita en la espalda de sus superiores profundizaba su sentir de hipocresía, un veneno lento que corría por sus venas. No podía conciliar el sueño. La imagen de El Mayo, acorralado, y la voz imperativa de la radio se repetían sin cesar en su mente. La presión para mantener el silencio se intensificó con el paso de las horas. Ramiro fue convocado a reuniones a puerta cerrada, encuentros breves y tensos donde las advertencias se disfrazaban de consejos de carrera. La voz de un general, fría y calculada, le dejó claro el panorama. Comandante, ha demostrado ser un elemento valioso. No permita que un incidente aislado, por más frustrante que sea, empañe su futuro. Hay mucho en juego para usted y para quienes dependen de usted. Sea discreto. El ejército es una familia, y las familias protegen sus secretos. Las implicaciones eran claras, directas y aterradoras. No solo su carrera, sino la seguridad de su esposa y sus hijos, el bienestar de su familia, pendían de su silencio. El sistema tenía ojos y oídos por todas partes, y era implacable con aquellos que osaban desafiarlo. El desmoronamiento interno de Ramiro fue lento pero inexorable. Lidiaba con una culpa atroz, la sensación de haber fallado a sus hombres por haber obedecido una orden que sabía era una traición. La rabia ardía en su pecho, una ira silenciosa contra aquellos que habían saboteado la misión, contra un sistema corrompido hasta la médula. Se sentía como un traidor a la patria que había jurado proteger, a la gente que pagaba con su sangre la impunidad de los poderosos. La lealtad que una vez sintió por la institución se desvanecía, reemplazada por un profundo desprecio. Sus noches estaban pobladas de pesadillas. El rostro de El Mayo se fusionaba con el de los generales corruptos, y el eco de la orden de retirada, no toquen al objetivo, lo despertaba empapado en sudor frío. Había visto a compañeros caer por objetivos menores, había arriesgado su vida incontables veces por el honor de la bandera, y ahora el mayor golpe que podrían haber asestado al narcotráfico había sido deliberadamente frustrado desde dentro, impulsado por una necesidad imperiosa de entender, de saber quién había sido el traidor. Ramiro comenzó una búsqueda discreta de respuestas. Utilizando viejos contactos en inteligencia, moviendo hilos con precauciones extremas, intentó reconstruir la cadena de mando que había emitido esa fatídica orden.
pero encontró un muro impenetrable. Las puertas se cerraban antes de que pudiera tocarlas, los contactos dejaban de responder y las pocas pistas que surgían se evaporaban rápidamente. En su lugar comenzaron a llegar las amenazas veladas. Pequeños accidentes en la base, un archivo importante que desaparecía de su computadora, llamadas anónimas a su teléfono personal con silencios perturbadores, la sensación constante de ser vigilado. Cada intento de rascar la superficie lo hundía más en la ciénaga de la corrupción. Comprendió que la red era mucho más vasta y poderosa de lo que jamás había imaginado. No era solo una persona, era una estructura, un parásito que devoraba al ejército desde dentro. La frustración era insoportable, una jaula invisible que lo asfixiaba. Se sentía solo, atrapado entre su conciencia y el peligro inminente, con una verdad que le quemaba por dentro y que no podía compartir. Su honor, su juramento, su sentido del deber, todo lo que había definido su vida militar se había convertido en una carga, una herida abierta que no cicatrizaba. Y lo peor de todo era que nadie, salvo sus hombres, conocía la magnitud de esa herida. El peso del secreto era una losa sobre su alma, y aún no había terminado de hundirlo. La vida después de aquel incidente nunca volvió a ser igual para Ramiro. Poco después de los eventos en la sierra, fue transferido, como era previsible, a un puesto en la Ciudad de México, lejos de cualquier operación de campo. Era un despacho cómodo, con aire acondicionado y una vista que, irónicamente, le recordaba la inmensidad de las montañas que había dejado atrás, pero que ahora se sentía como una prisión de cristal. Su nueva función era administrativa, llenando formularios, revisando estadísticas y asistiendo a reuniones tediosas donde la verdadera acción se ocultaba bajo capas de burocracia. Se sentía marginado, un general sin ejército, un estratega sin campo de batalla. La insignia de su uniforme parecía pesar más que antes, una burla silenciosa de su pasado. Los días se arrastraban, cada uno idéntico al anterior, y el honor que una vez sintió por su servicio se desdibujaba en la monotonía y la amargura. Su familia notó el cambio. Las risas antes frecuentes se volvieron escasas, reemplazadas por un silencio denso que lo cubría como un sudario. Su esposa, siempre perspicaz, intentaba sonsacarle, preguntarle qué le pasaba, pero Ramiro solo ofrecía respuestas vagas, monosílabos que escondían el torbellino de emociones que lo consumía por dentro. Sus hijos, que antes lo veían como un héroe, ahora lo percibían distante, ensimismado. La depresión se instaló en su hogar, un huésped no invitado que se negaba a marcharse. Las pesadillas lo asaltaban por las noches, reviviendo una y otra vez el momento de la orden en la radio, el rostro de El Mayo desvaneciéndose en la oscuridad, la imagen de sus hombres destruyendo las pruebas, con la misma expresión de incredulidad y traición que él sentía. La carga de la verdad era un peso insoportable sobre sus hombros. Era un secreto que lo carcomía, un veneno lento que amenazaba con destruir lo poco que le quedaba de paz. A menudo, sentado en su estudio durante las largas noches de insomnio, consideraba hablar. ¿A quién? ¿Cómo? El miedo, sin embargo, era real y palpable. Las amenazas veladas pero inequívocas que había recibido de sus superiores reverberaban en su mente. Le habían dejado claro que cualquier intento de revelar lo sucedido no solo terminaría con su carrera, sino que pondría en peligro a su familia. Habían mencionado nombres, direcciones, rutinas. Detalles que solo los que tenían el poder de hacer daño conocerían. El sistema que había jurado proteger ahora lo tenía atrapado en su telaraña de corrupción y silencio. ¿Valía la pena el riesgo? ¿Podría vivir con la culpa si algo les pasaba a los suyos por su necesidad de justicia? Años después, cuando el incidente parecía haber sido sepultado bajo capas de indiferencia y el polvo del tiempo, Ramiro tuvo un encuentro fortuito que cambiaría el curso de su autoimpuesto silencio. Estaba en un pequeño café de la colonia Roma tomando un espresso cuando vio a un rostro familiar entre la multitud. Era el capitán Morales, uno de los hombres más leales y competentes de su unidad de élite, quien había estado a su lado aquel fatídico día en la sierra. Morales, también con varios años encima y una mirada que reflejaba un cansancio similar al suyo, lo reconoció de inmediato. Se saludaron con un apretón de manos que contenía años de historia no contada y dolor compartido. Se sentaron y con cada sorbo de café la conversación fluyó, al principio con cautela, luego con una necesidad imperiosa de desahogarse. Ambos habían sido trasladados, marginados, sus carreras estancadas. Ambos cargaban con la misma rabia, la misma impotencia, la misma sensación de traición.
Morales, con la voz quebrada, le confesó que no había pasado un solo día sin pensar en lo que había ocurrido, en la oportunidad perdida, en el honor mancillado. Fue en esa conversación y en las que le siguieron que Ramiro comenzó a sentir una chispa de esperanza, una validación. No estaba solo en su sufrimiento, no era el único que sabía la verdad. La indignación que había estado latente se reactivó con una fuerza renovada. Ya no era solo su propia conciencia, sino la de sus hombres, la de Morales, la de todos aquellos que habían arriesgado sus vidas por una causa que había sido traicionada desde dentro. En esa mesa de café, bajo la tenue luz de la tarde, Ramiro tomó una decisión trascendental. No podía llevar el secreto a la tumba. No por venganza personal, sino por la verdad. Por el honor del ejército que una vez había creído servir, por sus hombres y por un país que merecía saber lo que realmente había sucedido ese día en la sierra. Sabía que los riesgos eran inmensos, pero el peso del silencio se había vuelto más peligroso que cualquier represalia. Necesitaba que se supiera la verdad, no solo para su propia paz, sino para que la traición no quedara impune. Los primeros pasos fueron cautelosos, discretos. Ramiro, con la ayuda de Morales, comenzó a contactar a personas en quienes confiaba, antiguos colegas que habían sido testigos silenciosos de la corrupción, periodistas de investigación conocidos por su integridad y valentía. No buscaba fama ni reconocimiento. De hecho, quería mantener su anonimato por el momento, por la seguridad de su familia. Su objetivo era registrar su testimonio de una forma que fuera creíble e irrefutable. Comenzó a escribir, a ordenar sus recuerdos, a desenterrar cualquier fragmento de información que hubiera guardado. Las fechas, los nombres, las conversaciones, las coordenadas, los detalles del operativo abortado. Cada pieza del rompecabezas debía ser colocada con precisión para construir una narrativa sólida. Era un acto de resistencia, un manifiesto contra el olvido forzado, un grito silencioso que buscaba resonar en los oídos de una nación, un paso firme hacia la justicia que tanto anhelaba. La decisión de romper el silencio no había sido sencilla, pero una vez tomada, Ramiro sintió un alivio paradoxal. La carga que había llevado por años empezaba a aligerarse, aunque sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros. Con la ayuda discreta del capitán Morales y de otros pocos hombres leales que también habían sido testigos de la traición, Ramiro comenzó el proceso de filtrar su historia. No fue un acto impulsivo. Cada paso fue meticulosamente planeado, cada pieza de información cuidadosamente seleccionada. El primer objetivo no era una exposición pública masiva, sino generar una grieta, una pequeña fisura en el muro de silencio que lo rodeaba. Eligió a una periodista de investigación de renombre, conocida por su ética y su tenacidad, con la condición expresa de mantener el anonimato total por el momento. La contactó a través de un intermediario de confianza, alguien ajeno al ámbito militar pero con contactos en el periodismo. En una serie de encuentros clandestinos, en lugares públicos y discretos, Ramiro, encubierto y con la voz distorsionada para mayor seguridad, empezó a desgranar fragmentos de la verdad. No reveló todo de golpe. Entregó pequeños detalles, fechas específicas, descripciones de equipos militares inusuales usados en la operación y la mención de órdenes contradictorias que llegaron en el momento cumbre. Habló de la confusión de sus hombres, del escape de El Mayo Zambada y de la posterior orden de limpieza. No dio nombres ni rangos todavía, solo insinuó la existencia de una conspiración de alto nivel que había saboteado una de las operaciones antidrogas más importantes de la historia reciente de México. La periodista, acostumbrada a historias complejas y peligrosas, reconoció de inmediato la seriedad y el alcance de la denuncia. Aunque era un testimonio anónimo y fragmentado, la coherencia de los detalles y la convicción en la voz de Ramiro le transmitieron una autenticidad innegable. La primera filtración se publicó como un pequeño artículo de investigación en un semanario de circulación limitada, pero con gran influencia en círculos políticos y de inteligencia. El titular era críptico. Voces del silencio. Sabotaje en la cacería del Capo Mayor. No mencionaba a nadie por su nombre, solo planteaba preguntas incisivas sobre operaciones militares recientes en la Sierra de Sinaloa, sugiriendo una intervención externa que había frustrado una captura inminente. Como era de esperar, la reacción del sistema fue instantánea y predecible. El artículo fue rápidamente desmentido por un portavoz del ejército, quien lo calificó de especulaciones irresponsables y sin fundamento que buscan desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Altos funcionarios gubernamentales emitieron comunicados similares, desestimando la historia como
rumores malintencionados. Sin embargo, en los pasillos del poder, la pequeña conmoción fue innegable. El artículo, a pesar de su aparente insignificancia, había tocado una fibra sensible. Ramiro y sus aliados observaron la reacción con una mezcla de cautela y satisfacción. La semilla había sido plantada, pero la pequeña victoria vino acompañada de un aumento inmediato en las amenazas. Ramiro notó cambios sutiles en su vida diaria. Vehículos desconocidos merodeando cerca de su casa, llamadas telefónicas anónimas que cortaban al contestar, correos electrónicos con advertencias veladas sobre lealtad institucional. Su familia también empezó a sentir la presión de forma indirecta. Su hija, que asistía a la universidad en otra ciudad, recibió un mensaje anónimo en redes sociales que la cuestionaba sobre las actividades de su padre, aunque sin dar detalles concretos. El miedo que Ramiro había logrado contener para no ceder ante la presión resurgió con fuerza. Sin embargo, en lugar de amedrentarlo, esta escalada de acoso lo reafirmó en su convicción. Se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Aquellas amenazas confirmaban la veracidad de su testimonio y la magnitud de la verdad que estaba a punto de revelar. Estaba en un punto de no retorno. Callar ahora no solo sería inútil, sino también peligroso. La única forma de protegerse a sí mismo y a su familia era contar toda la historia, exponerla a la luz pública para que la oscuridad no pudiera engullirla. La preparación para la revelación completa se volvió una obsesión. Ramiro, con la ayuda de Morales, se dedicó a recopilar toda la información posible, cada documento, cada nota, cada recuerdo. Desempolvó viejos cuadernos de servicio, revisó mapas topográficos de la zona del operativo y pasó horas memorizando detalles, nombres de unidades, frecuencias de radio, secuencias de eventos, incluso los nombres de los pilotos del helicóptero que transportaba al alto mando que dio la orden de abortar. Se apoyó en Morales para corroborar fechas y hechos, asegurándose de que cada detalle fuera inexpugnable. Habían sido meticulosos en aquel entonces, y ahora esa misma meticulosidad se usaría para desmantelar la mentira. La idea de grabar su testimonio en video, de ponerle rostro y voz a la denuncia, comenzó a tomar forma. Era un paso aterrador pero necesario. Ramiro sabía que su vida cambiaría para siempre. La seguridad, la tranquilidad y el anonimato serían sacrificados en el altar de la verdad. Pasó noches enteras preparándose mental y emocionalmente para el impacto de su testimonio público. Escribió cartas a su esposa e hijos explicando sus motivos, disculpándose por el dolor que sabía que les causaría, pero reafirmando su compromiso con la justicia y la integridad. No era un acto de heroísmo calculado, sino una profunda necesidad de limpiar su conciencia y la de sus hombres. Era un tributo a los caídos, a aquellos que habían creído en la misión y que habían sido traicionados. Estaba listo para enfrentar las consecuencias cualesquiera que fueran. El silencio había sido su cárcel, la verdad su liberación, aunque costara todo lo que tenía. La hora de la verdad se acercaba, y Ramiro estaba decidido a no fallar. La preparación había sido meticulosa, cada palabra sopesada, cada detalle verificado. Ramiro sabía que su vida, y quizás la de su familia, pendía de un hilo. Con la ayuda de contactos discretos, periodistas de investigación y plataformas que ofrecían cierto anonimato, finalmente llegó el momento de la revelación pública. No fue un anuncio grandilocuente, sino una serie de entrevistas cuidadosamente orquestadas, primero con medios internacionales conocidos por su independencia, y luego replicadas por algunos valientes periodistas nacionales. Su voz, inicialmente apenas un susurro cargado de dolor y frustración, se fue fortaleciendo con cada testimonio, cada vez que repasaba los hechos de aquel fatídico día en la sierra. Habló de la misión, de la captura, de la orden inexplicable, de la humillante instrucción de destruir las pruebas. Su relato era desgarrador, un testimonio crudo de la corrupción que carcomía las instituciones desde dentro, transformando la valentía en farsa y el sacrificio en un secreto vergonzoso. El nombre de El Mayo Zambada resonó no solo como un criminal, sino como un símbolo de la impunidad que trascendía los cárteles. La reacción fue inmediata y sísmica. En México la noticia estalló como una bomba. Las portadas de los periódicos, los noticieros de televisión y las redes sociales se inundaron con su historia. La indignación pública era palpable. ¿Cómo era posible que una persona como El Mayo hubiera sido capturada y luego liberada por órdenes de arriba? La pregunta retumbaba en cada rincón del país, poniendo en tela de juicio la credibilidad de las Fuerzas Armadas y del propio gobierno.
A nivel internacional, la noticia también causó revuelo. Organizaciones de derechos humanos y analistas políticos señalaron la grave infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado mexicano, evidenciando la fragilidad de la lucha contra el narcotráfico. Se generó un debate nacional e internacional sobre la verdadera voluntad política para combatir a los cárteles y la profundidad de la corrupción. Para Ramiro, la valentía de hablar tuvo un costo inmenso. Aunque inicialmente se tomaron medidas para proteger su identidad, la presión y el escrutinio hicieron que su anonimato fuera insostenible. Rápidamente se convirtió en una figura polarizadora. Para muchos era un héroe, un mártir de la verdad. Para otros un traidor, un desertor. Las consecuencias no se hicieron esperar. Aunque públicamente no hubo acciones directas en su contra de parte del gobierno, la vida de Ramiro se volvió un exilio autoimpuesto. Tuvo que abandonar su hogar, su país, buscando refugio en el extranjero con la ayuda de fundaciones y organizaciones que ofrecían protección a denunciantes. Su familia también fue reubicada, viviendo bajo una constante amenaza invisible, una sombra que nunca los abandonaría. El precio de decir la verdad era la pérdida de la normalidad, de la tranquilidad, de todo lo que una vez conoció. Vivía con seguridad personal, siempre consciente de que los enemigos que había expuesto no perdonaban ni olvidaban. La historia de Ramiro, sin embargo, no fue en vano. Su testimonio provocó un escrutinio sin precedentes sobre las operaciones militares y las cadenas de mando en México. Se abrieron investigaciones, aunque muchos las consideraron superficiales o diseñadas para contener el escándalo, más que para llegar al fondo del asunto. Lo más importante fue que su relato obligó a la sociedad mexicana a confrontar una verdad incómoda. La batalla contra el narcotráfico no era solo contra criminales en la sierra, sino también contra la corrupción enquistada en las más altas esferas del poder. Ramiro, a pesar de su aislamiento, tenía la certeza de que había hecho lo correcto. Había honrado la memoria de sus hombres caídos, había limpiado el nombre de aquellos que, como él, habían sido obligados a guardar silencio. Su sacrificio, aunque doloroso, había encendido una pequeña llama en la oscuridad, un recordatorio de que la integridad y el deber aún existían, incluso en los escenarios más desoladores. Su reflexión final, compartida en una última entrevista, resonó con una melancolía esperanzadora. La justicia, dijo, con la mirada perdida en el horizonte. Muchas veces no llega como esperamos, no es un veredicto en un tribunal. A veces es simplemente la verdad saliendo a la luz, obligando a todos a mirar lo que no querían ver. Mi historia es el sacrificio de muchos, no solo mío. Es el recuerdo de que cada militar, cada policía, cada funcionario que jura proteger a su país, tiene una elección que hacer: servir a la nación o servir a los intereses oscuros. Elegir la verdad, aunque cueste todo, es el único camino para restaurar el honor. La historia de Ramiro es un crudo recordatorio de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino. Su valentía nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la integridad y el alto precio de la libertad. Los verdaderos héroes no son solo quienes combaten en el frente, sino también quienes se atreven a levantar la voz contra la injusticia, cueste lo que cueste. Su legado es un llamado a la acción, un susurro que nos recuerda que la lucha por un México más justo y transparente es responsabilidad de todos. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre la realidad oculta de nuestro país, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video, déjanos un comentario con tu opinión y comparte este testimonio para que la verdad de Ramiro llegue a más personas. No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos los intrigantes lazos financieros entre las élites políticas y el crimen organizado, una investigación que promete desvelar aún más secretos.